La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Javier Bonilla, caricaturista de diario El Universo, más conocido como Bonil. ¿Cómo está, Bonil? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, Gisela, qué gusto saludarte y saludar a través de este programa a tu audiencia. Bonil, en 2014 usted fue sancionado por la Superintendencia de Información y Comunicación por una caricatura sobre el allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio. Además, la sanción se hizo extensiva también para el diario El Universo, por lo que se conocía en la Ley de Comunicación como responsabilidad ulterior. Usted se convirtió entonces en uno de los íconos contra la censura del gobierno de Rafael Correa. ¿Qué impresión le ha generado a usted, Bonil, la propuesta que ahora hace el presidente Guillermo Lasso al respecto? Claramente veo yo una intención, un ánimo de parte del presidente Lasso de ir en dirección opuesta a la que se vivió durante todos esos años. Yo no tengo dudas de que en varias de sus apariciones y en su discurso público, el presidente Lasso es un demócrata, indudablemente que ha respetado no solo la opinión de otras personas, sino que con el envío de esta iniciativa a la Asamblea para hacer una nueva ley de comunicación, muestra, creo yo, un buen talante. Eso creo que es un punto importante, ¿no? Sin embargo, hay algunos detalles algunos de carácter técnico y jurídico, que los analizarán los asesores de los asambleístas, pero sin duda hay algunas cosas que afinar y hay algunos artículos que a mí personalmente me preocupan o me generan preguntas, ¿no? que había que afinar. Bueno, primero, ¿cree usted entonces que definitivamente será efectiva para respaldar la libertad de expresión? En cuanto se afinen ciertas cosas, sí. Por ejemplo, ese concepto de la rectificación o ese concepto de la réplica es algo que hay que discutir y que no hay que confundir como si fueran lo mismo. Es muy importante hacer una diferenciación. Y yo he visto en redes sociales, en el Twitter, gente que está molesta por esta ley, y por ahí leía un personaje que le gusta mucho las encuestas y hace ruido con las encuestas, que decía que ahora pueden los medios de comunicación insultar, mentir con total impunidad y pueden decirle ladrón a cualquier persona con total impunidad. Y eso no es así. Hay que definir y hay que dejar las cosas claras. Una cosa es la opinión, otra cosa es la información, ¿no? Pero Bonil, ¿usted considera que los medios son capaces de autorregularse con un código deontológico que no esté establecido necesariamente en la ley? ¿Cree que son capaces? Creo que es lo que pasa con la libertad en general, no solo en esta actividad, sino en general. Podríamos hacer la misma pregunta en todas las actividades humanas, pero el principio que se respeta es el de la libertad. Es decir, un medio de comunicación obviamente tiene que autorregularse, sí, en el tema, por ejemplo, de la opinión. En el tema de la información hay cosas que indudablemente no hay discusión. Y ahí tiene que haber el respaldo de un artículo, efectivamente, como lo hay, de la rectificación. O sea, uno puede pedir a un medio de comunicación que rectifique una información, un dato, una cifra, un lugar. No puede pedir un individuo que un medio de comunicación rectifique una opinión. Y eso es lo que pasó en el caso particular mío, cuando me pidieron que rectificara la caricatura. La opinión no se rectifica. Uno puede replicar, puede dar otra opinión, puede contraargumentar, pero no puede rectificar. Entonces, la autorregulación de los medios me parece, en principio, que es un desafío y que no atentaría a ningún derecho de ningún ciudadano. Repito, siempre y cuando el derecho a la rectificación
esté garantizado. Es decir, hay que trabajar mucho y analizar el derecho a la réplica, ¿no? Hay que ponerlo claramente, en qué momento, ¿no? Porque como usted dice, no podemos volver a que se pida que una caricatura se rectifique, porque una caricatura es una opinión. Yo me doy cuenta que hay una confusión muy grande en el imaginario social, ¿no? A mí, por ejemplo, me han dicho que yo miento con mis caricaturas, o que no soy imparcial, y entonces confunden en estos dos conceptos que son informar, ¿no? Y otra cosa es opinar. Eso es muy importante de que la gente entienda y se dé cuenta de la diferencia. Ahora, en medio camino, yo a título de opinar no puedo imputarle el cometimiento de un delito penal a alguien. No puedo decir, por ejemplo, fulano de tal es un ladrón, fulano de tal mató a tal otra persona, sin pruebas. Eso, a su vez, es un delito. Es decir, acusar a alguien de un delito penal sin tener pruebas, a su vez, eso es un delito. Pero yo puedo opinar y decir, el tal presidente es un pésimo presidente, no ha cuidado bien de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener muy clarita la diferencia. En la información es muy difícil equivocarse, digamos, en la información se puede corregir las cifras, la estadística, los datos. En opinión no, es un asunto sumamente subjetivo. Una caricatura no, es sumamente subjetiva, pero las opiniones se nutren de la información. De la realidad, se nutren de la información. Pero Bonil, ahí sí hay yo creo que hay que hacer un análisis interno nosotros como periodistas, porque también creo que muchas veces se ha mezclado, hay una línea muy fina y debería ser más definida esa línea entre el quehacer periodístico y el hacer opinión. Porque a veces se confunde también por parte de nosotros los periodistas. O estamos haciendo opinión o estamos haciendo periodismo. Y eso hay que definirlo en los espacios de comunicación. Bueno, hay varios géneros y todos quienes hacen el ejercicio periodístico lo saben, ¿no? Pongamos el ejemplo de la crónica, ¿no? Claramente eso se evidencia y se conoce como una crónica en donde se mezcla un poco la información y la apreciación personal de quien está relatando el hecho. Pongamos el caso de este gran cronista ecuatoriano que es Roberto, se me va el Roberto Aguilar, ¿no? Cuando hacía las crónicas de la asamblea, igual que otros periodistas. Relatan lo que sucede, ponen los hechos y obviamente también ponen una carga subjetiva, ¿no? Pero ese tiene un lugar, la crónica tiene un lugar en un periódico. La opinión también tiene un lugar, es la página 9, es la página 8, y la información exclusivamente es informativa, esa tiene a su vez un lugar. Ahora, hay otros reporteros de canales que pueden introducir su subjetividad. Yo no Tal sé, vez en la prensa escrita está como más definido, ¿no? En la prensa escrita, pero no tanto en el periodismo a través de medios como la televisión, por ejemplo, o la misma radio. Creo que es mucho más claro o está mucho más especificado esas diferencias que acabas de mencionar en la prensa escrita. Es más fácil definirlas, pero no tanto en... ¿Por qué? Porque tienes el chance de redactarlo todo y luego imprimir el periódico o ponerlo en la página web, pero no es lo mismo cuando estás al aire en un vivo, digamos. No, ahí se puede mezclar y ahí va la responsabilidad del periodista, ¿no? La responsabilidad ante simplemente mostrar los hechos como son. Claro, pero vamos a poner en ese ejemplo hipotético que un presentador durante una presentación en vivo emite algún comentario, ¿no es cierto? O hace que la cámara enfoque algo que no debía enfocar de acuerdo a su criterio subjetivo, porque esa objetividad pura es muy difícil, casi imposible. Es imposible. De lograr. Pero vamos a suponer que aquello ocurre. Si un individuo se siente afectado, no digo molesto, afectado realmente por esa nota periodística, pregunto, ¿cuál es el derecho que debería aplicar? ¿De la réplica o el derecho de la rectificación? Porque finalmente la carga subjetiva que pueda introducir un periodista finalmente va a ser suya, ¿no? Lo que sí es inadmisible es que lo que son los hechos como tal sean distorsionados o sean mentidos o sean
digamos, tergiversados. Esa parte creo que corresponde quizás al derecho que hay que proteger, del derecho a la rectificación. ¿No? Y para mí es muy importante, Gisela, esta diferenciación, porque al final del día es un mundo de opiniones lo que vivimos, ¿no? O sea, y el hecho de que un periodista tenga una opinión distinta, ¿no?, a la de un telespectador, también es legítimo. También es legítimo. Lo que pasa es que a mí me parece que se ha satanizado demasiado esta idea de que el periodista o el medio tiene un poder supremo, que muchas veces no es así. Y creo que más poder lo tiene, Bonil, es justamente la audiencia. La audiencia puede decidir a quién le cree y a quién no, y eso es muy importante también, ¿no? Es dejarle a la audiencia que decida a quién creerle y a quién no. Y eso es parte de la libertad. Exacto, mira, y hay algo que yo, de acuerdo a lo que veo de amigos y de colegas, un periodista muy difícilmente puede introducir una información falsa o una subjetividad. Vamos a poner un ejemplo hipotético que está transmitiendo de los asambleístas, ¿no? Él puede introducir una cierta subjetividad, un cierto sesgo el periodista, correcto, ¿verdad? Pero ponle ese micrófono a un ciudadano de la calle molesto con lo que hace ese asambleísta. Yo estoy seguro que el lenguaje que usaría ese ciudadano que no es periodista sería sumamente subjetivo y sumamente duro. Y además que tenemos entonces, otro canal, que es justamente las redes sociales, ¿no? Que están ahí al día con lo que pasa. Claro, no, pero lo que quiero decir con esta idea es que el periodista, mal o bien, ¿no?, tiene una formación, ¿no? Tiene un norte, tiene un sentido, ¿no? Y siempre va a haber un equilibrio. Lo que pasa es que hay gente que no admite el más mínimo desliz. Y eso también es algo muy penoso, ¿no? Ahora, frente a esta propuesta que ha hecho el presidente Guillermo Lasso, también hay varios analistas que han dicho muchas veces que que la mejor ley de comunicación es aquella que no existe, que no debería regularse a la comunicación. ¿Tú vas más por ese lado? Soy sincero en decir que he tenido dudas y que a veces he pensado que no debería haber una ley. Pero sí creo ciertamente que, por ejemplo, aunque siempre lo he mantenido, este derecho a la rectificación, eso tiene que mantenerse. A mí me gustaría, por ejemplo, que existiera esto que se llamaba el ombudsman, el defensor del lector, ¿no? ¿Por qué? Porque eso contribuye, me parece a mí, al diálogo social. Los medios de comunicación no son ni tienen por qué ser unos emisores impermeables, ¿no?, sino que tienen que ser parte del diálogo, o sea, median, ¿no?, es ya un lugar común decir eso, y entonces tienen que ser también permeables a las otras voces. La figura del defensor del lector o del oyente, a mí me parece que nutriría muchísimo. Ahora la pregunta es, ¿debe haber eso por ley o debe haber por autorregulación? Yo confieso que no tengo una respuesta muy clara, ¿no? Pero ese defensor del lector más estaría, repito, para el área de la réplica, porque para el área de la rectificación, yo creo que eso sí tiene que haber una cosa muy clara en la ley. O sea, tiene que haber rectificación, derecho a la rectificación, cuando un medio de comunicación transmite una información equivocada, falsa o imprecisa. Eso sí, ¿no? No puede quedar ambigüedades en ese espacio, ¿no? Debe ser muy, muy claro, justamente para afianzarnos en la libertad, que es lo que queremos buscar. Pero no hay que olvidar, y la gente que nos escucha, sí deberíamos todos pensar, la historia es la que se encarga de entender un proceso político, un proceso de una nación. El periodismo lo que hace es tomarle la temperatura cada día al paciente del Ecuador, digamos, y cada día se van construyendo las versiones. Si hoy se publica una cosa con una cierta información, al día siguiente se puede rectificar, enriquecer, ¿no? Y se puede contrastar. Así se va construyendo la historia y así se va construyendo la democracia, el diálogo entre los ciudadanos, el diálogo social. Pero el hecho de que haya una falla en un día
no debe volver a ser motivo de estigmatización y escarnio como lo que pasó en años anteriores. El periodismo tiene que ser respetado por parte de la audiencia y va a ser respetado cuando se entienda, cuando la gente entienda que es un proceso complejo. O sea, no es una versión que se construye día a día, ¿no? Y que siempre Bonilla, perfectible. la libertad de expresión también no es un derecho de los periodistas exclusivos, es un derecho de todos los ciudadanos, ¿no? A veces confunden con que esos derechos a la libertad de expresión es un derecho exclusivo o de prensa a los periodistas, y no es así, es un derecho de todos, ¿no? Claro, sí. Entonces alguna gente dice, entonces voy a ejercer mi derecho a la libertad de expresión y te voy a decir, eres un caricaturista hijo de tal y pascual, ¿no? Y cosas que en efecto así ha sucedido. Esa es su libertad de expresión. La cosa es la calidad de lo que decimos, la calidad de lo que informamos. Y en esa calidad la define el público, la audiencia. La audiencia dice, exacto, a este le veo, a este no, a este le leo, a este no. Esta caricatura la sigo, esta otra no, ¿no? Esa es la libertad, el poder escoger a quién creo yo como lector, como televidente, como radioescucha. Sí, finalmente a mí me parece que los más preocupados de cuidar ese gran valor, ese baluarte que es la credibilidad, son los propios periodistas, porque el momento en el que tú incurres en trampas, en mentiras, evidentemente a la vuelta de la esquina se te descubre, ¿no? Uh-huh. Y eso puedes ver en Twitter, hay gente que exacto, dice cualquier cosa, pero claro, no es lo mismo. Además que la gente, lo que te decía, la gente tiene alrededor muchas más herramientas para saber si lo que dice este medio u otro es real o no, porque tenemos las redes sociales y ahora ese es el mayor medidor de lo que está sucediendo y que a veces puede ser muy falso, pero obviamente te das cuenta tienes como un medidor de las cosas, ¿no? Entonces los periodistas tenemos que ser mucho más rigurosos, además de que justamente lo que hemos vivido en gobiernos anteriores, con tanta restricción, con tantas sanciones, con ese miedo que teníamos a investigar, a informar, pues hoy nos ha vuelto, creo, un periodismo mucho más riguroso que antes también. Sí, coincido contigo, ¿no? Y hay una cosa, el conflicto en Colombia, por ejemplo, que es muy similar en cierta forma a lo que pasó aquí en octubre. Un estribillo, y los oyentes seguramente lo reconocerán, dirán, estarán de acuerdo. En redes sociales se decía, aquí está lo que los medios no publican, ¿no? Y ponían el video de una parte que a veces uno no entendía. Había un policía que le lanzaba una bomba lacrimógena. No tienen el contexto. Uh-huh. Y entonces no entienden que un medio de comunicación serio, profesional, no puede publicar cualquier cosa que tuitea fulano de tal. Me acuerdo en octubre decía, están matando a los niños en el hospital Eugenio Espejo porque lanzaron bombas. Entonces, claro, pero eso no publican, eso se calla. No es que se callan, es que hay que contrastar, hay que verificar. No se puede publicar cualquier comentario, cualquier opinión que uno ve en redes. Eso es lo que tiene que entender la gente. El periodismo es un ejercicio riguroso de comprobación, de contrastación, y eso lleva tiempo, llevan horas hasta lograr una noticia verificada, ¿no? Claro, y esa inmediatez que ahora tienen las redes sociales, pues muchas veces nos ponen en dificultades a los periodistas, pero ahí estamos, tratando de justamente llevar la información que la gente tiene que saber, que es la información contrastada, la información verificada, ¿no? Eso es importantísimo, pero estaremos muy atentos a lo que justamente se desprenda de este análisis de la ley que ha propuesto el presidente Guillermo Lasso. Y como siempre, Bonilla, es un gusto conversar con usted. Gracias, Gisela. Y si me regalas medio minuto, claro, simplemente para hacer notar, hay el artículo 8 que no hace una definición clara, habla sobre la inviolabilidad de los mensajes privados ¿no? de la gente, pero no hace una salvedad ni una especificación. ¿Qué pasa? ¿A qué vamos a llamar información personal? Por ejemplo, ese video que circuló del tío de Jorge Glass cuando contaba los billetes, o cuando se reunió con José Conceizao, o cuando José Serrano, ¿no?, hablaba por teléfono con ese policía que estuvo involucrado en el tema del secuestro de Fernando Balda, y que reclamaba que se sentían indefensos, que fallaba la protección.
¿Eso es una información personal, privada, o es una información de interés público? ¿Cuántas cosas no? O el caso de los chats de Baby Yunda, por ejemplo, claro que pasaron a través de una acción fiscal, pero hay que darse cuenta que muchas denuncias y muchas cosas nos hemos enterado gracias a ciertas filtraciones a las que ha tenido acceso el periodismo. Entonces, eso yo creo que hay que definir claramente. Uh-huh. Pero tiene que tener definitivamente una normativa clara del uso de esa información, porque sí, también volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de que se nos permita a los periodistas hacer nuestro trabajo, pero también que no se violente la privacidad de algunos de las personas, ¿no? Porque ahí hay también una línea muy fina. Claro, sí, hay que respetar los acuerdos entre privados también, ¿no? Bueno, yo creo que es importante seguir muy de cerca esta ley que está enviando el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, que es para la libertad de expresión y comunicación, pero en esos puntos que tú acabas de mencionar, yo creo que es indispensable analizar y seguir trabajando para que se dé justamente lo que queremos, libertad, pero también con respeto, ¿no? Y con análisis y con rigurosidad, que es tan importante y tan necesario. Pero ya creo que hemos aprendido nuestra lección los periodistas, por lo menos los que vivimos aquellos años tan duros, creo que hemos aprendido una lección, y es el ser más rigurosos, más prudentes y trabajar mucho mejor cuidando la verdad de la información. Sí, así tienes toda la razón, Gisela, y tú has estado muchos años también ahí en el ejercicio periodístico, sí. Yo te agradezco muchísimo, como siempre, es interesantísimo conversar contigo, y pues ahí estaremos volviéndote a invitar para seguir analizando estos temas, Javier. Gracias, con mucho gusto. Agradecemos a Javier Bonilla, caricaturista de diario El Universo, más conocido como Bonil. Gracias por aceptar esta entrevista. Esto es Notimundo, la Carta, siempre bien informados.